Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Jesse Pérez, estudiante de Ingeniería Industrial y vamos a hacer una explicación de la ejercicio 5 con referencia al principio de Bernoulli. Entonces, para eso tenemos unas preguntas orientadoras que son: ¿qué establece el principio de Bernoulli y qué variables se encuentran en ella? Entonces, el principio de Bernoulli dice que la suma de la energía potencial y cinética en varios puntos del sistema es constante, si el flujo es constante. Cuando el diámetro de un tubo se modifica, la velocidad también se modifica. La energía cinética aumenta o disminuye, en tanto la energía no puede ser creada ni tampoco destruida. Enseguida, el cambio de la energía cinética necesita ser compensado por la reducción o aumento de la presión. Las variables que podemos encontrar en este principio son la masa, la presión, diámetro, altura, densidad, gravedad y velocidad. ¿Cuál es la relación entre el diámetro y la velocidad? La relación entre el diámetro y la velocidad se conoce como la relación de transmisión. Es una relación entre las velocidades de rotación de dos engranes conectados entre sí, donde uno de ellos ejerce fuerza sobre el otro. Esta relación se debe a la diferencia de diámetro entre las dos ruedas, que implican una diferencia entre las velocidades de rotación de ambos ejes. Se puede verificar mediante el concepto de la velocidad angular. ¿Cuál es la relación entre la velocidad y la presión? La relación que existe entre la velocidad y la presión es que a mayor velocidad, menor será la presión y viceversa, lo que quiere decir que son inversamente proporcionales. ¿Cuál es el valor de la presión atmosférica? El valor de la presión atmosférica a nivel del mar. El valor más de la presión atmosférica es de 1013 mbar o 760 milihertz. Entonces, para el ejercicio tenemos enunciado el ejercicio. Para llevar agua a una casa se utiliza una tubería que tiene un diámetro interno de entrada de 2.13 centímetros. El agua entra a la tubería con una velocidad de 0.695 metros por segundo y una presión de 161 kilopascal. Si el diámetro del tubo se estrecha a 1.12 centímetros cuando la tubería se eleva al segundo piso a 7.18 metros sobre el punto, determine la velocidad del agua en el segundo piso. Entonces, conocemos el diámetro 1, 2.13 centímetros, la velocidad 1, 0.95 metros por segundo, la presión 1, 161 kilopascales, el diámetro 2, diámetro de salida, el diámetro 2, 1.12 centímetros y la altura 7.18 metros. Entonces, para poder hallar la velocidad 2, la velocidad final, tenemos que primero hallar las áreas. Para hallar las áreas, entonces utilizamos esta fórmula que es área 1 es igual a pi sobre pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces, hallamos la primera área que es 0.1415 sobre 4 por 0.0213, que pasamos los centímetros a metros, esto al cuadrado. Eso nos da un área de 3.56 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora hallamos el área 2 con la misma fórmula y tenemos que el área 2 es 9.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ahora, aplicamos la fórmula de continuidad para hallar la velocidad 2. Velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Despejamos la fórmula y tenemos que velocidad 2 es igual a velocidad 1 por área 1 sobre área 2. Reemplazamos las velocidades y las áreas y tenemos que la velocidad 2 es de 2.5118 por 10 metros por segundo. También hallamos la presión del agua en el segundo piso. Entonces, para hallar la presión del agua en el segundo piso, usamos el teorema de Bernoulli, que es este: presión 1 más un medio por la densidad del producto por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad del producto por la gravedad por la altura.
que es igual a la presión 2 más un medio por la densidad del producto por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces, para hallar la presión 2, entonces despejamos la fórmula y tenemos el despeje y nos queda presión 1 más un medio por la presión, por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 menos un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos más la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces, en ese orden de ideas, sacamos factor común y tenemos que la presión 1 menos presión de la igual presión 1 menos un medio por la densidad por velocidad 1 menos velocidad 2 menos, aquí también sacamos factor común y tenemos que la densidad por la gravedad que multiplica a la altura 1 menos la altura 2. Entonces hacemos, simplificamos acá, entonces tenemos que la presión 2 es igual a presión 1 menos un medio por la densidad multiplica la velocidad 1 menos la velocidad menos la densidad por la gravedad que multiplica a la altura 2. ¿Por qué la altura 2? Porque la altura 1 es 0, porque es en el piso. Después que tenemos la fórmula, entonces reemplazamos los valores. La presión 1 son 161 kilopascal, a convertirlo nos quedan 161.000 menos un medio por la densidad del agua, que es 1000, por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado menos la densidad, que es 1000, por la gravedad, que es 9.81, menos por la altura que hay del piso a donde llega el agua, 7.18. Esto nos da una presión 2 de 161.000 menos medio por 1000 da 500. Esta operación nos da 0.483 la velocidad más esta operación toda nos da 70.435.8. Hacemos las operaciones y esto nos da 160.000 menos 241.5 más 70.485.8, lo que quiere decir de que la presión 2 o en el segundo piso va a ser de 231.194.3 convertidos a kilopascales, nos queda una presión de 231 kilopascales. Esa es la solución del ejercicio. Espero les haya gustado, les haya servido. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.